el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Supuestamente está en Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. Después sigue versículo 17 y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Cuál era el mensaje que llevaba el Señor? El mensaje era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que predicaba el Señor. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ya está cerca. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, los primeros discípulos, podríamos decir, los primeros hombres que ganaba el Señor para su redil, para su reino. Y estos eran Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Ellos echaban la red en el mar porque eran pescadores, ¿verdad? Supuestamente nosotros comimos ahí junto a la casa de Pedro, ¿verdad? Donde nos dijeron que la mojarra era el pescado que habían, el pez que habían pescado en la pesca milagrosa, ¿verdad? Nos llegaron a decir, pues ese pez que pescaron en la pesca milagrosa los discípulos es lo que están comiendo. Era una mojarra. Bueno, eran pescadores. Y les dijo, ¿qué les dijo el Señor? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Oiga el mensaje. Al llamarlos, yo los voy a convertir a ustedes, no en un cristiano más que caliente las bancas de la iglesia, ¿verdad? No en un cristiano más que vaya los domingos al culto, sino que los voy a hacer pescadores de hombres. Ya no de peces, sino de hombres. Sigamos leyendo. Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos que eran hermanos también. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, remendaban sus redes, y también lo llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ya tenía 4 el Señor. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pueden sentarse. Les dije que el tema se va a llamar Aprendiendo a ganar almas con Cristo. Hermanos y amigos, allá en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 15, hay un texto muy hermoso que dice: yo les he dado ejemplo a ustedes, dice el Señor, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. O sea, ese texto se encuentra en Juan 13, 15. El ejemplo se los he puesto yo, dice el Señor, para que ustedes hagan así como yo hago. De manera que todo cristiano que desea hacer honor a su distinguida posición como hijo de Dios, no debería de encontrar en Jesucristo solamente un profesor, sino, o sea, un profesor de quien aprendemos, sino principalmente un maestro a quien firmemente o fielmente sigamos. Allá en Juan capítulo, 1 Juan 2, 6 dice: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Eso es lo que dice Juan. Es cierto
que no conseguiremos imitar los grandes milagros y las prerrogativas divinas que les corresponden como Mesías escogidos. Hay algunos predicadores modernos que predican y usan un texto de la Biblia que dice que mayores cosas que estas ustedes harán. Pero la verdad que hasta ahorita yo no he visto que nadie haga mayores cosas o mayores milagros que el Señor ha hecho. Como resucitar, uno de los mayores milagros que el Señor hizo, resucitar a un muerto, ya de varios días de muerto y enterrado, y ya estaba hasta descompuesto aquel cadáver, y el Señor lo levantó de los muertos. Yo no he visto otro milagro mayor que este en nuestros tiempos, que alguien vaya al cementerio y que alguien esté enterrado ya por 3, 4 días y que abran la sepultura y que él diga, levántate y sal de ahí, y que el muerto salga de ahí, ¿verdad? Quizás no logremos nosotros hacer todo lo que hemos visto que Él ha hecho, esos grandes milagros, pero aún siendo así, queda registrado en los evangelios una amplia lista de ejemplos prácticos que Jesús, en calidad de humano, porque Él era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, en calidad de humano, nos dejó para que también los humanos podamos aprender de Él. Por supuesto, incorporando no solamente la información teórica de aquellas enseñanzas que nos comunicó de forma verbal, sino además su excepcional modelo de vida, cómo Él se comportaba, cómo Él actuaba. No podemos llegar a conocer todo lo que, el conocimiento que Él tenía, ni a aprender todo lo que Él pudo haber o puede enseñarnos, pero sí podemos tomar ejemplo de ese excepcional modelo de vida que Él llevaba. Entre todas las virtudes que podemos observar o que podemos imitar de nuestro Señor, nuestro Salvador, ahora nos toca aprender una de esas virtudes que Él tenía, y es su interés por ganar las almas para el reino de Dios. Había un interés en el corazón del Señor porque la mayoría de gente se convirtiera, y Él les hablaba. Él no perdía tiempo. Tanto le hablaba a una mujer samaritana junto a un pozo. Él llegaba ahí con sed a pedir agua, pero no perdía tiempo. Él daba la palabra de Dios. Como se metía en la sinagoga, en el templo, y allí predicaba. O se llevaba a un grupo de gente a un monte, allá en un monte sentado, qué sé yo, en una piedra o en el piso o de pie, enseñaba a las multitudes. Esa virtud del Señor debe recordarnos, hermanos, que nosotros somos o debemos ser imitadores del Señor. Pablo alguna vez predicó y dijo, sean imitadores de mí, pero solamente como yo lo soy de Cristo. Porque la línea no es tanto imitar a Pablo ni a Pedro, sino que ser imitadores de Cristo. Entonces eso debe recordarnos que nuestra misión de ganar almas debe ser conforme a esa visión de nuestro Señor Jesucristo. El Padre Eterno procuró las almas, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo procuró las almas. El interés de Dios, tanto Dios Padre como Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es que usted y yo seamos salvos. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no nos ve a nosotros en el infierno. Él nos ve a nosotros en las moradas eternas. Alabado sea Dios. Mateo 4, 14 al 17. Leímos el 16, el 15, 16 y 17. Y dice que para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y luego añade, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Pero mire lo que dice el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
En el episodio de la llamada de los primeros discípulos, que fueron las primicias de la iglesia, más tarde se convirtieron en apóstoles. Hermanos, podemos destacar algunas lecciones de un valor tan significativo para nuestras vidas. Todos los momentos de Jesús fueron dedicados a realizar la obra que el Padre le había encomendado. Como dije antes, Él no perdió el tiempo. Toda actividad que Él efectuó estuvo relacionada directamente con una efectiva contribución al reino de Dios. El Padre se había provisto de un varón experimentado en dolores, dice Isaías, su propio hijo. Y ese varón de dolores vino para predicar este mensaje del reino. Qué diferente es hoy en día en muchas iglesias, donde los programas sociales se sobreponen a los programas espirituales. Hay poco evangelismo y hay más reuniones sociales a veces, ¿verdad? Y aunque no es malo las reuniones sociales, yo recuerdo que en algunos años pasados siempre hemos dedicado un domingo completo y le hemos llamado domingo social. Y nos vamos al parque y asamos carne y comemos juntos, ¿verdad? Para conocernos. Es importante eso de relacionarnos. Pero no debemos de dejar de hacer el trabajo más importante que el Señor nos ha mandado, que es hablarle a alguien del Señor. El Evangelio aborda los maravillosos incidentes ocurridos en la fase pública de mi Señor Jesucristo, en ese ministerio lindo. No solamente en la fase pública, sino que también en la privada. Y Jesús en ambas fases concedió prioridad, una prioridad absoluta a la salvación de los hombres, pues Él estaba consciente que para eso vino. Allá en Lucas capítulo 19, versículo 10, hay un texto que dice en la historia de Zaqueo y el Señor, cuando el Señor estaba dentro de la casa de Zaqueo predicando, que yo he venido para buscar y para salvar lo que se había perdido, dijo el Señor. Él estaba consciente cuál era su ministerio. Número 2. La otra cosa que debemos aprender es que Jesús siempre procuró las almas. Desde el 18 al 21 del capítulo 4 de Mateo, leímos así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasó de allí y vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, estaban en la barca con Zebedeo su padre, remendando las redes, y también lo llamó y también lo ganó para el reino. 4 discípulos, 4 cristianos, 4 hombres de Dios que se convirtieron en apóstoles más tarde. Aprendemos con Jesús que todos aquellos que estamos verdaderamente interesados en ganar almas, necesitamos salir a buscarlas, hermanos. Fíjate que nuestra iglesia está en crecimiento y por supuesto el avivamiento que nosotros tenemos no es así por así. Dios oye las oraciones de ustedes. Dios oye los tiempos de retiro, de ayuno que hace la iglesia. Dios ve el esfuerzo que hacen en servir en la iglesia. Y Dios ve cuando ustedes hablan a la gente por allá afuera y quizás la gente ni caso les hace. Y de repente yo le he preguntado a muchos. Me gusta preguntarles si quién lo invitó a usted, hermano, a nuestra iglesia. Algunos me dicen fulano de tal y digo, gloria a Dios que Dios usó ese hermanito o esa hermanita para invitarlo. Pero muchos me dicen, yo llegué solito, llegué solita, hermano. Iba pasando por allí y de repente vi el rótulo, de repente oí que tenían cultos y vine a la iglesia. Levanten la mano los que llegaron solos sin que nadie los invitara directamente.
A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Llegaron solitas a la iglesia. Y esa es la misericordia de Dios, oyendo el clamor de ustedes. Algo tienen que estar haciendo ustedes para que Dios traiga gente a nuestra iglesia. Pero no se nos debe olvidar que también Dios quiere usar nuestros labios. Ese es el mensaje. Dios quiere usarnos a nosotros para que invitemos a la gente, para que traigamos a la gente a la casa del Señor. Dije, aprendemos con Jesús que todos aquellos que estamos verdaderamente interesados en ganar almas, necesitamos salir a buscarlas. Jesús vio a sus contemporáneos como ovejas sin pastor. Eso está en Mateo 9:36. Dice así exactamente el texto: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermano, estaban todos absolutamente, o está la mayoría absolutamente necesitadas de dirección espiritual, agentes. Y es que las ovejas son animales dóciles, mas no poseen sentido de dirección. De esa forma, así es el pobre pecador. Puede ser arrogante las personas afuera, pueden ser pedantes, irreverentes y hasta agresivos, pero delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo, ellos sinceramente o sencillamente son como ovejas sin pastor. Les digo que una vez me subí a meditar en un edificio del centro de Los Ángeles. Me subí como en el 5º piso de un edificio. Y me fui a un balconcito que da para la calle, y ahí veía yo por el vidrio la gente. Era un fin de semana, la calle Broadway. Y hermanos, cuando la luz se ponía, pues por la calle van los automóviles, ¿verdad? Pero en las aceras va el mar de gente. Y cuando la luz se ponía en verde, pasaba un grupo de gente para allá y otro grupo de gente para acá. Y uno se encuentra, ¿verdad? Unos van para allá y otros vienen para acá. Y se encuentra y uno no sabe ni quiénes son. Y yo observaba y trataba de analizar la actitud de la gente. Y pensaba, ¿qué pensará esa gente caminando ahí? Ninguno se conoce a los otros, ni nos decimos buenos días, ni buenas tardes, como en el rancho, ¿verdad? Que allá uno encontraba a alguien y en el cantón, buenos días le de Dios. Hasta así una seña uno, ¿verdad? Y no, allí nadie se conoce. Y yo pensaba, vivimos en una jungla de asfalto, de cemento, donde pues está peor que allá en la jungla real, ¿verdad? Donde viven muchos animales. Porque el león sabe quién es el elefante, la hiena sabe quién es el león, y cada animal sabe quién es tal animal. Pero yo pensaba, pero aquí nosotros caminamos, nos encontramos y a veces hasta pegamos así y no sabemos ni quién son. En medio de esa gente pueden haber criminales, pueden haber maniáticos, pueden haber de toda clase de gente, ¿no? Y en esa jungla de acero nos movemos de esa forma. Y Jesús veía a aquella gente, hermanos, descarriada. La mayoría de esa gente no tienen al Señor. Y las veía como ovejas descarriadas que no tienen pastor. Entonces, Él comenzó a trabajar con esa gente al ministerio que su Padre le había enviado. Y esa actividad de Jesús nos debe hacer reflexionar a nosotros que Él, siendo Dios, se despojó de su gloria, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Él predicó incansablemente la salvación a la gente, el mensaje de arrepentimiento. Él fue a las playas del mar de Galilea. Allí habían hombres pecadores, hombres que quizás no eran tan malos, eran trabajadores, pero necesitaban de la salvación. Y de ellos escogió a sus discípulos. Ni tan siquiera se fue a la cúpula alta ni a buscar los sacerdotes allá en Jerusalén, sino que comenzó a buscar de la gente del vulgo,
de la gente que no tenía universidad, de la gente, hermanos, común y corriente como nosotros. Y a esa gente fue a buscar primero y los convirtió en sus discípulos. Y de esos discípulos escogió a los apóstoles, 12 nombró de ellos. Y con esos 12, él lanzaría al mundo el mensaje del reino. Yo leí un libro hace muchos años, era el título del libro, Los 12 que revolucionaron el mundo. Y es que después de que Jesús murió, esos 12 revolucionaron el mundo de aquel entonces. Fueron a todas partes como el Señor les había enviado. Amén. Tomás, por ejemplo, que era el incrédulo según entre los 12, él, cuando uno lee la historia de la iglesia, se fue a la India a predicar el evangelio. Y allá perdió la vida. Pedro fue a Babilonia, todo lo que es Irak y todo eso, se fue a predicar Pedro. Y de Pablo, ni se diga. Cuando uno lee a cada apóstol, cada quien agarró una región y se fue a predicar el evangelio. Pero Pablo fue fuera de serie, porque Pablo hizo 3 viajes misioneros que casi cubrió todo el mundo de aquel entonces. Ahora, nosotros, los discípulos de Cristo, debemos también lanzarnos al campo de trabajo en busca de las almas. Debemos ir a las plazas, organizar grandes y pequeñas campañas de evangelización, ir a evangelizar a domicilio, visitar a los perdidos, ir a los hospitales, mantener programas de radio si se puede, evangelizar a través de boletines, programas de televisión, distribuir literatura cristiana evangelizadora, no descuidar las células, los campos hogareños, no descuidar el evangelismo personal, sobre todo no olvidarnos de nuestros familiares, orar por ellos e invitarlos a la iglesia, no perdiendo la fe de que un día van a ser salvos. Nosotros hemos oído testimonios aquí, que hay madres de familia que sí han muerto. El hermano Pedro dijo anoche, amén, que sus padres se murieron siendo cristianos y no vieron la conversión de ellos, pero que esas oraciones fueron oídas, hermanos. Esas oraciones fueron oídas. No nos olvidemos de nuestros familiares, oremos por ellos, aleluya, y declarémoslos salvos para la gloria de Dios. Pero también hablemosles con palabras y con nuestro ejemplo. Lo que quiero decirles es que debemos de hacer todo lo que sea para ir al encuentro con el pecador. Nombré algunas cosas, pero hay tantas cosas que podemos hacer. A mí me contaba una hermana de que el Señor le había dicho que tenía que evangelizar. Y ella pues no sabía ni leer ni escribir, pero se vino para los Estados Unidos. Entonces Dios le puso una idea de que se subiera a los autobuses, pagara su pasaje sin saber a dónde ir. Pero la idea era que se sentara a la par de alguien y ahí evangelizarlo un momento. Después al regreso se sentaba a la par de otra persona y ahí lo evangelizaba un momento. Y Dios usaba a esa mujer que no sabía ni leer ni escribir para darles la palabra a multitud de almas. Aleluya. O sea, ser un predicador de púlpito es bonito porque uno ya agarra a la gente que otro ha trabajado, ¿verdad? Pero el trabajo que Dios nos llama es ir a buscarlo. Yo comencé siendo evangelista antes de ser pastor. Era un jovencito evangelista, tocaba en un dúo y predicaba, andaba por las iglesias predicando. Y yo recuerdo que una vez me dieron una conferencia de pastores para hablarles a los pastores y les dije: oigan esto de boca de un evangelista, pastores. Porque uno de evangelista a veces se llena la boca diciendo: Señor, me regalaste 5 almas en esta campaña que llevé a cabo. 10 almas me regalaste. Pero usted no se podía pensar, evangelista o pastor, les dije, que esa gente ya venía casi convertida cuando usted predicó.
Alguien tuvo que hablarle allá en la factoría, allá en el trabajo, allá en la escuela, y tuvo que invitarlos y traerlos. Casi solo aceptar venían. Usted dice que usted lo ganó, pero es mentira. Lo ganó alguien de la iglesia que los invitó y los trabajó por muchos días. Así les hablé, y es una realidad. Es una realidad. Dios tiene que usarnos a todos como iglesia. Vean que uno se siente bonito cuando vienen a secta, cuando uno predica, ¿verdad? De púlpito. Pero Dios, yo creo que Dios le va a dar la corona que Él que hizo el trabajo de ir afuera a hablarle y lograr invitarlo y traerlo a la iglesia, ir a buscarlo, subirlo a su carro y traerlo a la iglesia. Ya casi solo aceptar al Señor. No nos vaya a pasar como la de aquel pastor, ¿verdad? Que se murió. Y también se murió la ancianita de la iglesia que había estado por años ahí. La ancianita que no sabía ni leer ni escribir, pero siempre estuvo sentada ahí en los cultos de la iglesia oyendo. Se estaban junto al gran trono blanco y el Señor comenzó a repartir las coronas, los galardones en el gran trono blanco por el trabajo que se había hecho aquí en la tierra. Y él vio una corona grande y preciosa y dijo: esa debe ser la que me toca a mí. Son 40 años de ministerio que yo te estuve sirviendo, Señor. Pero resulta que el Señor vino y le dio la corona a la ancianita que solamente aparentemente estaba sentada ahí. Y a él le dio una corona menos bonita. Y resulta de que él protestó, porque parece que somos buenos, ¿verdad? Y dijo: pero ¿cómo puede ser, Señor, si yo fui el que prediqué cientos de sermones para que las almas se salvaran? Y esa ancianita no hacía nada en la iglesia. Y el Señor le dijo: mira, ¿sabías que tanto tu ministerio como las almas que se salvaron, aconteció eso en la iglesia que tú pastoreaste por las oraciones de esta anciana? Ella oraba 4 horas diarias por las noches, intercediendo por las almas para que Dios las salvara. Y esas oraciones fueron contestadas. Amén. Y fui yo, por la oración de ella, que envié esas almas a tu iglesia para que se convirtieran. Así es que el mayor trabajo lo hizo ella. Tú predicaste 30, 40 minutos, hicieras de largometraje como el hermano pastor o el hermano Misael. No está Misael por ahí, ¿verdad? Predicaste 1 hora, pero 1 hora a la semana. Pero esa ancianita oraba 4 horas diarias, intercedía. Entonces no pudo seguir protestando el pastor. Le cayó la boca al Señor. Hermanos, tenemos que aprovechar todas las oportunidades, porque la noche viene. Eso quiere decir, Jesús pronto arrebatará su iglesia y la gran tribulación caerá sobre la tierra. Mire, se lo voy a decir en palabras del mismo Jesús, porque a Él es que estamos tratando de imitar, aprendiendo a ganar almas con Cristo. Mire lo que pensaba el Señor al respecto. Juan capítulo 9, versículo 4. Palabras del Señor. Me es necesario, dijo Él, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, porque la noche viene y entonces nadie podrá trabajar. Fueron palabras del Señor. Entonces hay que aprovechar el tiempo mientras el día dura. Yo lo podría interpretar de muchas formas eso. Lo podría interpretar también de esta forma. Hay que aprovechar el tiempo mientras la vida dura. Porque la muerte está a las puertas. Siempre está a las puertas la muerte. Lo más seguro para morirnos es estar vivo, ¿verdad? Porque uno puede salir de la casa y no sabe si hasta ahí se terminó todo, ¿verdad? No sabe hasta cuándo va a llegar. Entonces, mientras tengamos vida, prediquemos el evangelio del Señor, anunciemos este mensaje, seamos instrumentos de Dios. Aleluya, sintamos compasión por las almas perdidas. Eso era el corazón del Señor. Juan 9:4. Es necesario que haga las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Número 3. Jesús se preparó para ganar almas, aunque Él era Dios encarnado.
También era hombre 100%, les dije, y él tuvo que buscar una preparación. ¿Usted cree que el Señor no sintió hambre esos 40 días de ayuno que estuvo en el monte, hermano? ¿Usted cree que no tuvo luchas tremendas? Él solito allá. Por si fuera poco, el diablo estaba ahí para tentarle. Pero él dice que el Espíritu Santo fue que lo llevó al desierto. Y no tanto dice para que venciera la carne o para que hiciera esto, sino que claramente dice la Biblia, para ser tentado por el diablo. Para eso lo llevó el Espíritu. Para que supiera lo que se iba a enfrentar en el ministerio. Esto fue antes de comenzar su ministerio. Después de los 40 días él venció al diablo ahí. Entonces fue que regresó y leyó el libro del profeta Isaías también. En Lucas capítulo 4 versículo 18 está eso que yo les dije al principio. Llegó a la sinagoga, se sentó, abrió el libro del profeta y comenzó a leer. Lucas capítulo 4. Yo predico un mensaje ahí que un tremendo mensaje que Dios me dio. Todo lo que necesitamos es a Jesús. Le puse en ese entonces. Y en ese libro de Lucas, capítulo 4, voy a tratar de explicártelo rapidito así. Después de la tentación de Jesús, dice que, versículo 14 del capítulo 4, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea, iba lleno de una unción poderosa del Espíritu. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todo. Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Isaías capítulo 61 versículo 1 y 2 fue el que leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Y entonces él le dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos míos, Jesús estaba en el desierto venciendo a Satanás. Pero yo estoy seguro, lo estaba venciendo para que soltara las almas que él tiene aprisionado. Porque él había venido para robarle esas almas. Miren las últimas palabras de Jesús en Mateo 4:10 en la tentación. Entonces Jesús le dijo al diablo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces, dice la Biblia, le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús siempre dedicaba un tiempo para estar en soledad con su Padre, apartado de los hombres. Y allí en intimidad cerca del Padre, en oración, llenándose del poder del Espíritu Santo. Y él vivió clamando y derramando lágrimas. Tanto que el escritor de Hebreos lo resume en 2 versículos. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Y dice: y Cristo, en los días de su carne, cuando estaba en el cuerpo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era el hijo de Dios, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto fue el Señor. Nosotros
estamos tratando de imitar al Señor y debemos de prepararnos para ganar almas. Amén. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque el que va a tocar los corazones de los hombres allá afuera y de las mujeres va a ser el Espíritu Santo, la unción que vaya con nosotros. Cada cristiano individualmente tenemos que buscar la unción del Espíritu Santo. Es la única que nos va a ayudar. Jesús les dijo a los discípulos, a sus discípulos cuando él ascendió al cielo, les dijo antes de ascender: váyanse a tal lugar, al aposento alto en Jerusalén, y allí esperen hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Y allí esperaron por un espacio de unos 40 días y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero lo que quiero decirles es que les dijo algo más: y van a recibir poder. Hechos 1:8. Y recibiréis poder, pero me serán testigos. Para eso recibirán poder. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Se necesita el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para poder, hermanos, llevar este evangelio. Usted dirá: qué fácil es el Hijo de Jesús decirle a Pedro y a Juan: sígueme. A Pedro y a Andrés: sígueme. Después a Juan y a Jacobo: sígueme. Y ellos tiraron sus redes, su negocio, dejaron, hermanos, y le siguieron. No es que era tan fácil, es que era el poder del Espíritu de Dios obrando en el Señor, aleluya, que tocaba los corazones de esa gente para seguirle. 4. Debemos de aprender que Jesús predicó arrepentimiento. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya dijimos que Lucas 19:10 dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el mensaje del Señor era: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él reconocía la necesidad del hombre de arrepentirse de sus pecados. Así comenzó su ministerio. Ese fue su primer mensaje: arrepentíos, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. De esto podemos aprender que el arrepentimiento es una necesidad para todos. Todos los hombres somos pecadores, todos necesitamos arrepentirnos. El pecado en el hombre es caer, el arrepentimiento es levantarse. El hombre arrepentido se vuelve a Dios. El hombre caído se vuelve a Dios. Y el método es arrepentirnos de nuestros pecados. Número 2. El arrepentimiento es un decreto divino. Dios mismo determinó que los hombres en todo lugar se arrepientan. En Hechos capítulo 17, versículo 30, está el mensaje del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es que Dios sabe que es lo mejor para nosotros: el perdón de nuestros pecados, porque el arrepentimiento produce perdón. Y por eso fue el primer mensaje de Jesús. También fue el primer mensaje de Juan el Bautista. Y debe ser el mensaje nuestro, imitando a Jesús. Predicarle a la gente que necesitan arrepentirse. 3. El arrepentimiento resulta una bendición. Dios oye a las personas que se han arrepentido en Cristo. Anula sus pecados cualquiera que sean. Si vienen con un corazón contrito y humillado pidiéndole perdón al Señor, Él no los desprecia. Por supuesto, nadie puede obligar a otro a arrepentirse, pero es nuestro deber predicarle a la gente a que lo hagan. Predicar este mensaje, ese es nuestro deber. Romanos 4:8 dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Solo por medio del arrepentimiento podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Ahora, allá afuera pueden rechazarlo, pueden ultrajarlo, pueden tratarlo bruscamente, pero
que nuestro trabajo no es obligar a la gente a arrepentirse, es predicar el mensaje de arrepentimiento. Ya dije, el que lo hará será el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso necesitamos la unción de Él. 5. El mensaje de Jesús es un modelo. En repetidas ocasiones Jesús expresaba esa palabra: vengan en pos de mí, que yo os haré pescadores de hombres. Y aquí vamos a aprender algunas lecciones simples, rapidito. Aprendemos que Dios dio un mensaje simple. Los primeros mensajes de Jesús fueron humildes pescadores, indisciplinados e incultos. Jesús les habló con palabras verdaderamente simples. Habemos predicadores, hermanos, que nos gusta predicar o dar una demostración de erudición y ciencia y profundidad y misterio, ¿verdad? Pero en realidad lo que Dios requiere es que prediquemos un mensaje simple. Si hay alguien que me gustaba oír predicar a mí, era Billy Graham, y todavía me gusta. Por supuesto, traducido al español porque no entiendo todo en inglés. Pero cuando yo oía a ese hombre, hermanos, predicar el mensaje, era un mensaje de salvación tan sencillo, tan profundo, y multitud de almas en su sencillez. Era un mensaje que tocaba el corazón, y en su sencillez de mensaje, muchas almas, multitudes eran tocadas y venían a los pies del Señor. Es un hombre bautista, ni tan siquiera creía en las manifestaciones del Espíritu Santo, ni en los shows que hacen los predicadores, aparentemente que creen en las cosas supernaturales y que esto y lo otro. Él no andaba con cosas de esas porque era bautista. Sin embargo, el mensaje sencillo que predicaba ganaba miles y miles y miles de almas para Cristo. Y si ustedes lo escuchan, los signos que él ponía cuando hacía el llamamiento eran esos signos solemnes, así de llamar al pecador, y las almas eran tocadas, hermanos. Dios lo usaba poderosamente. No necesitaba andar haciendo esos shows él en la plataforma. Nosotros los pentecostales pues oramos más por los enfermos que lo que él lo hacía. Él ni tan siquiera eso se veía que tuviera el don de milagros y que impulsara esto. Él lo que tenía es el don de la palabra sencilla del evangelio para llegar a los corazones de los hombres. Ve, Jesús dio un mensaje directo. Jesús no perdió el tiempo en palabrería. Su mensaje a los pecadores fue: vengan, hombre, vengan, venid, venid. Muchas veces hablamos tantas cosas nosotros, pero no les decimos al pecador: vengan a Jesús. Dio un mensaje bíblico él. El sentido general de las palabras de Jesús concuerda con todas las enseñanzas de las Escrituras. Y casi todos los textos que yo les he dado de la historia aquí, que les estoy poniendo como ejemplo, Jesús agarraba la palabra, la leía, la exponía. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, eso ha sucedido ahora aquí. Él usaba la palabra. Nuestro mensaje, hermanos, para ganar alma para Cristo debe ser netamente bíblico. La gente no se salva con fábulas y cuentos. La gente se salva por el mensaje de la palabra de Dios, ungido con el poder del Espíritu Santo. Y fue un mensaje de objetivos definidos. Hay muchos predicadores que no saben lo que buscan como resultado de su mensaje. Pero Jesús sabía lo que buscaba. Y sus palabras eran: yo os haré pescadores de almas. Yo os haré pescadores de hombres. Habemos predicadores que le tiramos a todo y no le pegamos a nada. Ni tema le ponemos a los mensajes porque hablamos de aquí, hablamos de aquí, hablamos de aquí al final. ¿Y de qué fue que habló el hermano? ¿Verdad? Sepamos cuál sea nuestro objetivo al predicar la palabra. ¿A dónde queremos llevar a la gente? ¿Recuerdan ustedes cuando comencé esta serie de sermones, ganadores de almas? Les dije, mi objetivo es llevarnos a todos a convertirnos en ganadores de almas. Y van a ser como 12, 13 o 14 sermones. Y todos van a tener ese ideal, esa meta
de que nosotros despertemos y que llevemos este mensaje, que nos convirtamos en ganadores de almas. Y número 6, el ministerio triple de Jesús. Jesús no solamente predicaba, sino que enseñaba y también sanaba. No tengamos temor de orar por los enfermos. No tengamos temor de echar fuera demonios. Dios está con ustedes, está con todos nosotros, hermanos. No tenemos que llamar al pastor o al evangelista. Dios está con usted. Si el Espíritu Santo va con usted, Dios le da la autoridad para poder orar y los enfermos van a ser sanos. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, dijo el Señor. Debemos de creerlo y orar con fe de que Dios va a glorificar su nombre. No importa cuán difícil sea la situación. Debemos de creer que Dios está con nosotros. No importa que sea un endemoniado, Dios nos da la autoridad para echar fuera demonios también. Juntamente con este mensaje, si hay necesidad, hagamos como Jesús hacía. Si tenemos que ayudar a un necesitado, ayudémoslo, hombre. Hay mucha gente que se ha convertido. Amén. Porque no solamente se le ha dado la palabra, sino que también se le ha dado la mano cuando ha estado destruido, tirado. Necesitamos predicar un mensaje evangelístico para los pecadores. Y de ahí que mi deseo es que se conviertan en ganadores de almas. Hay algunos que quieren ser jueces o criticones dentro de la congregación. Saben tanta Biblia que están corrigiendo al pastor cuando el pastor está predicando. Ellos están diciendo, no, eso no es así. Pero ¿cuántas almas ha ganado para Cristo? Hay otros que dicen, ese pastor como que no tuviera ojo, no se fija que esta gente está desordenada. Solo estoy esperando un tiempo que me den de predicar en el púlpito para yo pegarle a esa gente, tirarle y arreglarla. ¿Y quién te ha dicho que ese es tu trabajo? Deja a los diáconos y al pastor con su rollo, a lo que Dios los ha llamado, a edificar la iglesia. Y tú dedícate a predicar mensajes evangelísticos que edifiquen, que llamen las almas. Aleluya. No a tratar de corregir a gente desde el púlpito o verbalmente. Esos diáconos parece que están dormidos, dicen. No hacen nada, no ponen orden. Entonces lo voy a hacer yo. Yo te invito a que abras una iglesia y corrijas a la gente que Dios te dé. Abre una iglesia y que Dios te llame a un ministerio y entonces estarás en el lugar correcto. Harás el trabajo correcto. Pero por ahora, como miembro de tu iglesia, es convertirte en ganadores de almas, predicar, pensar en las almas perdidas. Aleluya. Sí, como dijo una hermanita ayer, la hermana Vicky fue, ¿verdad? Cuando alguien entra a la iglesia, tu trabajo es recibirlos con amabilidad, saludarlos, darle la mano, darle un abrazo, bienvenido, hermano, aleluya, instruirlos. Cuando se hace el llamado, ir donde ellos, hermano, yo paso con usted para que reciba a Cristo, aleluya. Estar atento de esa forma, no estar pensando que a ver cuando me dan el mensaje del público para hacer pedazos a aquel hermano, lo tengo en jabón. Está desperdiciando su tiempo. Porque en primer lugar, como no es su ministerio, es posible que ni caso le hagan y usted le está predicando al aire. Mientras que el Espíritu Santo quiere usarlos para que le hable a los perdidos. Voy a terminar ya porque qué tanta necesidad hay en estos últimos tiempos. Predicar este mensaje. Hay mucha gente que se está yendo al infierno y es duro esto decirlo. Está yendo sin Dios y sin esperanza. Aunque yo casi no me gusta decirlo porque Dios es tan lindo que a veces trata con la gente en el último momento y uno está mandándolos al infierno, ¿verdad? Y a lo mejor Dios los ha salvado. Es que la misericordia de Dios es tan linda.
Pero es cierto también que hay muchos que se van sin Dios y sin esperanza. Oh, aleluya. Yo le aseguro que si llenamos nuestro corazón y nos convertimos en ganadores de alma, los familiares que se están perdiendo o están perdidos, Dios los va a alcanzar. Porque ese mismo sentir del Espíritu nos hará interceder por las almas perdidas, orar por ellos, ponerlos en las manos del Señor. Es urgente operar o predicar este mensaje, llevar sanidad a los que estén perdidos, para que reconozcan que Jesús sigue derramando de su gracia. Voy a reducir este mensaje de esta forma. Así como Jesús lo hizo, no nos cansemos de buscar al pecador, pues es la misión del Padre encomendada al Hijo, y del Espíritu Santo y de Jesús encomendada a nosotros. Así sea. Estemos de pie, por favor. Yo no sé si hay alguien aquí que quiere reconciliarse con el Señor o aceptar a Jesús como su Salvador personal. Yo quisiera tener la gracia y el poder que Jesús tenía y solo decir: vengan en pos de mí. Y aquellos dejaban todo y seguían a Jesús. Pero la verdad es que ahora nosotros los predicadores, mire, Jesús predicaba, o Pedro predicaba un mensaje y se convertían 3,000 personas en un mensaje, 5,000. Y ahora uno predica 100 mensajes para que se convierta uno. Dios nos ayude y nos dé la gracia y el poder en nuestras palabras para que el pecador pueda ser compungido y saber que este evangelio no es una carga más para tu vida. Este evangelio es para que seas bendecido.